Informativo NTR con Alberto García Zarubi. Pero ¿cuál es el papel de la Organización de Naciones Unidas y realmente qué papel puede jugar México en el Consejo de Seguridad, siendo que el presidente de la República pues ha dicho que va a lanzar una iniciativa para que todos condenen las invasiones, no solamente la de Rusia actualmente, sino la de Estados Unidos o China o de quien venga? Le agradezco muchísimo para hablar sobre este tipo de relaciones internacionales a Miguel Zigala. Él es doctorante en estudios transfronterizos en la Universidad Estatal de Arizona y profesor de Centros de Estudio sobre América del Norte en la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo está, maestro Miguel Zigala? ¿Cómo le va? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, Alberto. Un gusto platicar con ustedes, a sus órdenes. Muchísimas gracias. Platicábamos sobre el papel de la Organización de Naciones Unidas en este conflicto de la invasión de Rusia en contra de Ucrania. Por lo menos, yo creo que más de 3 semanas la Organización de Naciones Unidas debatió sobre el peligro inminente de que Rusia avanzara en Ucrania, y esto pasó sin que la Organización de Naciones Unidas pudiera detenerlo, lo que nos habla que quizá la Organización de Naciones Unidas no es tan influyente como quisiéramos, maestro. Es correcto, Alberto. Desafortunadamente, la Organización de las Naciones Unidas se ha visto muy limitada históricamente, y sobre todo, históricamente. Cuando terminó la Guerra Fría se creyó que el Consejo de Seguridad, que es el órgano encargado de discutir y de decidir sobre los asuntos de seguridad y militares a nivel mundial, se creyó que iba a activarse, porque recordemos que durante la Guerra Fría el Consejo de Seguridad pues estaba secuestrado prácticamente, si me permites la expresión, por las grandes potencias, llámese Estados Unidos o la Unión Soviética. El Consejo de Seguridad funciona rápidamente de esta manera. Tiene 12 miembros, si no me falla la memoria, 12 miembros entre permanentes y no permanentes. 5 miembros permanentes son las grandes potencias. Nuestros 5 miembros permanentes, que son China, Gran Bretaña, Francia, Rusia y Estados Unidos, en realidad son los que tienen el voto de calidad para decidir cuándo la colectividad mundial puede atender un asunto de seguridad. Entonces, cuando nos enfrentamos a un problema donde está inmiscuido Estados Unidos, como fue en el 2003 con la invasión a Irak, o cuando está inmiscuido Rusia, o China en su caso, no, pero ahora Rusia con esta invasión a Ucrania en 2012, ellos tienen el derecho de vetar las resoluciones, de vetar las acciones del Consejo, y prácticamente pues queda inmóvil la Organización de las Naciones Unidas. Si es correcto lo que dices, por esta razón, es una institución que, abona la discusión, abona el debate. Es una institución importante porque permite el posicionamiento de las posturas de los países respecto a los temas, ¿no? Los respaldos, las alianzas, ahí se van fraguando, pero eso no quiere decir que la Organización de las Naciones Unidas vaya a aprobar, ¿no? una incursión de mantenimiento de la paz en un territorio si una gran potencia lo detiene, ¿no? Entonces sí tiene importancia en el sentido de que, por ejemplo, países como México es el único foro con el que cuentan para intervenir, discutir y velar por los intereses nacionales e internacionales. En este caso, pues la tradición diplomática de México ya fue muy bien recuperada, recordada ayer por la tarde por el canciller Marcelo Ebrard. Se condena la invasión, se proscribe el uso de la fuerza, se proscribe y se condena el abuso de poder por parte de las grandes potencias, y eso en ese sentido es muy importante y hay que hacerla valer. Por otro lado, es muy claro, las Naciones Unidas no previenen guerras, no previenen guerras. Las guerras se rigen con otra lógica, no se rigen con el derecho internacional, no se rigen por el diálogo y la discusión. Aquí tenemos razones muy concretas, geopolíticas, de poder duro, de influencia territorial, de choque civilizacional, que no se han ido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y esas son las que imperan. Aquí la institución relevante, Alberto, en términos de seguridad sería la OTAN, ¿no? Pero es una institución obviamente circunscrita al ámbito occidental, Europa occidental y Norteamérica, y es una institución que tiene como razón de ser pues la confrontación estratégica y militar contra Rusia, antes Unión Soviética, ¿no?
A comparación, por ejemplo, de la OTAN, que sí tiene fuerzas y que podría estar en cualquier decisión, sí utilizando el uso de la fuerza en contra de países que estén afuera de sus cartas, ¿no? Bueno, ese es de hecho sí lo ha hecho, ¿no? En la guerra de los Balcanes, la OTAN intervino en la guerra contra la Serbia de Milosevic. También la OTAN ha estado presente en los conflictos de Afganistán, de Irak, principalmente. Pero nunca, curiosamente, la OTAN había estado o ha estado involucrada en un problema militar que se relacione con su razón de ser, que es la seguridad europea, principalmente, ¿no? Y la seguridad particularmente de la Europa occidental, ¿no? Porque los Balcanes están en Europa. En este sentido, si estamos ante un escenario sin precedentes, estrictamente hablando, la OTAN no tiene, en cuanto a las normas que la rigen, no tiene la obligación de responder o de defender a un país como Ucrania por no pertenecer a la alianza. La alianza se rige por el principio de la seguridad colectiva. Un ataque a uno de los miembros significa un ataque a todos, y la respuesta debe ser en ese sentido. No se está dando, pero estamos en lo que llaman en inglés el brinkmanship, ¿no? El estado de estamos a punto de la guerra, ¿no? El estado de al filo de la navaja para desembocar en un conflicto generalizado. Ucrania es el punto, digamos, frágil, es el pivote, porque prácticamente es la frontera, el estado buffer, el estado colchón, que separa a las dos grandes regiones, ¿no? Entonces, el punto de discusión, el punto de decisión clave está en hasta dónde avanza la OTAN en cuanto a la contención, en este caso de Rusia, ¿no? Porque Rusia ya dio el paso adelante, ya dio el primer golpe. Ahora hay que ver cuál es la respuesta de la OTAN. Hoy por la mañana, la OTAN anunció que va a reforzar sus despliegues militares dentro de los países que forman parte de la Unión, de la organización, como Polonia, por ejemplo, que es uno de los países más importantes por la frontera con Ucrania, como República Checa, por ejemplo, como los países bálticos que tienen frontera con Rusia, como la propia Turquía, y también de manera muy, muy preocupante, diría yo, pero lógica, a la OTAN se sumaron esta mañana en cuanto a digamos, a la discusión del tema de Rusia, Finlandia y Suecia, dos países que no son miembros de la organización por las mismas razones que otros países no lo son en cuanto a Rusia. Es decir, Finlandia tiene frontera con Rusia, es un país, digamos, que tiene una situación especial, ¿no?, de inseguridad por tener frontera común con Rusia. Lo mismo Suecia. Es, digamos, que el no formar parte de la organización por parte de Suecia y de Rusia se puede entender como una razón para no provocar inseguridad o desconfianza hacia Rusia, pero porque Rusia, bueno, no quiere tener más frentes de la OTAN abiertos a lo largo de sus fronteras, pero en este momento, hoy día, Suecia y Finlandia se están sumando no se están haciendo miembros de la OTAN, no solamente se están sumando a la manera en que va a enfrentar colectivamente Europa la agresión rusa hacia Ucrania. Muy importante que nos explique estas dos organizaciones internacionales para también saber pues hasta dónde va a llegar este conflicto, hasta dónde pueden llegar estos conflictos, y lo que ya todo mundo se pudiera estar preguntando, maestro, ¿cuánto durará esta invasión de Rusia y cuándo estará satisfecho Vladimir Putin para decir que ha tomado Ucrania? Creo que todavía estos conflictos se alargan muchísimo tiempo, y todo este momento, maestro, lo vamos a estar molestando para que nos ayude a entender la naturaleza de las organizaciones internacionales y también sobre estos conflictos que algunos podrían hasta explicarse de manera histórica. Por lo pronto, Miguel Zigala, doctorante en estudios transfronterizos en la Universidad Estatal de Arizona y profesor de Centros de Estudios sobre América del Norte en la Universidad de Guadalajara, le agradecemos muchísimo esta plática que tuvo con nosotros. Un gusto, Alberto, estoy a sus órdenes.
Gracias, ahí está la ONU, pues simplemente será una tribuna para poder recriminar a los países, pero no tienen ningún tipo de poder para detener a los ejércitos, cosa que la OTAN podría darlo. Sin embargo, tendría que haber mucho consenso entre los países europeos. Sigue a Alberto García Zarubi en Twitter, @AGZarubi. Opina, comparte, participa. Interactúa con nosotros.